Oiga, gracias por la invitación, de verdad. No, a vos muchas gracias por aceptarla. A vos muchas gracias por aceptarla. Bueno, Les agradezco mucho que me tengan en cuenta para estos espacios. Genial. al contrario, es muy importante para nosotros poder tener esta conversación, Ignacio, que para nosotros es muy importante porque, como sabes, este es el primero de 4 webinars que vamos a hacer en un programa de desarrollo espectacular que hemos creado en Strategy que se llama La innovación de la innovación. La innovación de la innovación. Entonces, tenemos en estos 4 webinars que vamos a hacer, este es el primero, pues el foco es conocer cómo están comportándose los ecosistemas de innovación en Colombia, Israel y Silicon Valley, de tal manera que aprendamos de las experiencias también de otros y que digamos que nos inspiremos entre todos en una conversación que para mí es muy importante en el país y es cómo lograr reactivar la economía a través del emprendimiento, no solamente del emprendimiento digamos, en los startups, sino también del intraemprendimiento. Entonces, por eso la importancia de esta conversación con vos para que nos contés un poco cómo estás viendo el ecosistema, cómo está migrando el ecosistema y cuáles son aquellas cosas también que hemos aprendido, que has aprendido en estos días de cuarentena. Es una conversación muy informal y espero muy entretenida. Eh, con los dos temas que me acabas de mencionar, me dan para dejar una gran conversación porque una de las razones, primero, pues me gusta mucho siempre el trabajo que tú has hecho por el ecosistema, ya te lo he manifestado. Y segundo, y ahorita pues seguramente haremos conversación con Javier. Yo creo, hoy oí una frase del presidente, estábamos aquí lanzando una campaña, que además los quiero invitar a todos a que se unan, que se llama Buena Gente. Lanzamos una campaña muy bonita, con Almacenes Éxito, Ajá. con unos tapabocas que van a empezar a venderse desde mañana en los almacenes, que tienen este logo que se llama Buena Gente, muy bonito, que básicamente es demostrar que toda la gente que ayuda en la pandemia es eso, buena gente, como la expresión de los colombianos, que pueden decir, ¿cómo te pareció tal? Y uno dice, buena gente. Y esta mañana hay una expresión que me encantó, es, por algo la pandemia pasó en el 2020, que es el símbolo de la visión perfecta. Para los que somos miopes, como yo hace 45 años tengo gafas, a uno le decían que el que veía perfecto veía 2020. Y alguna razón, pues estamos en el 2020 y creo que solo como una introducción en lo personal, creo que el haber bajado el ritmo de muchas cosas, en mi caso particular, de aviones, de reuniones, digamos que evidentemente la vida afuera, aunque ahora es más pesada desde el punto de vista de carga laboral, afuera se vive de una manera más rápida cuando uno va a salir a comer con la familia o cuando uno toma un avión o conocer el país. Y yo creo que un poco la bajada de ritmo nos ha permitido un poco ver las cosas diferentes. Y voy a decirte mi primera lección de este proceso. La primera lección no tiene que ver con tecnología, decepciona a todos los que nos están viendo. Tiene que ver con humildad. Eh, si a mí me preguntan, ayer hablaba con una hunter bastante grande a nivel mundial, me decía, Ignacio, ¿cuáles crees que van a ser las competencias que van a tener los ejecutivos? Ahora le dije, humildad. Si alguien cree que después de esto es superior a otro, está paila, diría mi hijo Matías. Entonces, he recogido muchos documentos, me he hecho, te confieso, me he dedicado a leer literatura sobre ese valor o esa competencia, como tú le quieras llamar, porque de alguna manera esto le pegó a todos. Ahorita estamos en un almuerzo con Víctor Muñoz, el consejero de Asuntos Económicos, con su equipo, con la directora de Bienestar Familiar, y hablamos un poco de eso, que uno mira incluso muchos centros de pensamiento muy importantes. ¿Tú acuerdas que en enero y febrero hacían unos pronósticos? Eh, no va a utilizar un término, pero de un número de muertes, etcétera, que uno decía, pucha, el mundo se va a acabar. Y hay muchas cosas que han ido pasando de forma diferente. Países que ya habían cerrado su ciclo volvieron a tener otra vez contagios. Entonces, de alguna manera, le pegó a países ricos, le pegó a países pobres. Entonces, empresarios que eran también sólidos en mucho sentido, se vieron enfrentados a adaptación, a cambio, problemas de flujo de caja. Entonces, a mí simplemente como una introducción a esta conversación, como tú lo has planteado, que me parece más rico así, lo primero que yo hablaría antes de que hablemos de tecnología, nuevos negocios, de esa futurología en que estamos todos,
que entre otras cosas le pido disculpas a todos los que nos están viendo y oyendo, porque a veces no asumo posición oficial, porque cosas de las que digo acá pueden resultar un poco irresponsables, pero lo asumo, no se preocupe. Así me llaman la atención. Pero lo primero que creo que sería humildad, sería como un primer paso a introducir la conversación. Perfecto, excelente. Esa humildad, a veces cuando uno dice, Ignacio, o sea, que los emprendedores, los que logran en el sistema emprendedor, independientemente de donde estén ubicados, ya vamos a hablar un poco de los países, carecen mucho justamente de humildad. Cuando uno los oye hablar, como que lograron un caso de éxito y como que la humildad la dejan estacionada 3 pueblos atrás. Y ya comenzamos como a pregonar qué es lo bueno y qué es lo malo, como infalibles un poco. Tú que eres fanático de Jobs, ¿cuántas veces se equivocó Jobs? Que tú eres experto para... ¿Cuántos errores tuvo Jobs para hacer lo que fue Jobs? ¿O no? Javi, se fue de su compañía. O sea, si hay alguna muestra es que Alex salió de su compañía en términos de entender en su momento que afuera de pronto agregaba más valor que en un proceso de construcción de cultura organizacional, etcétera, etcétera. Y yo no sé si tú lo has estudiado, yo sí. Yo incluso te voy a contar una anécdota. Soy tan jobsista en su momento que estudié algún programa y estuve en un ciclo de conferencias en California sobre varios autores que un poco analizaban el comportamiento de Jobs. Y algo que me gustó mucho de él es que incluso cuando se sentaba con sus ejecutivos a mostrarles sus nuevos desarrollos, hablo del iPad o de los diferentes, del Apple Store, etcétera, un poco les decía que esto no era para ellos, sino para otras personas que observaban diferente. Y yo creo que la humildad es una palabra tan ancha como tan compleja, pero me quiero quedar un poco primero en eso, que el que no entendió que ahora no es superior a nadie, sino simplemente que pudo nadar o que supo entender los cambios, se va a quedar corto. Y yo creo que tú tienes razón. Acabas de decir algo que dije ayer y lo voy a decir en público. Incluso los países tienen que desprender su ego. Hay países con ego, hay países sin ego, hay países con autoestima, hay países sin autoestima, hay países con confianza, hay países con miedo. Los países también tienen emociones y tienen valores. Y yo creo que un poco sus países que han actuado con ego han tenido lecciones, hablo incluso de países nórdicos, que han tenido lecciones de este proceso muy complejos. ¿Dónde Estoy está mandando nuestro... el agua. No, Me estás jodiendo. ¿Dónde está nuestro... No, y para darle paso ahorita a Pablo, ¿dónde está en esa escala de ego y de autoestima? ¿Dónde está, en qué punto está Colombia en cuanto a ego y autoestima? No nos la creemos todavía, no nos queremos todavía, o al contrario, no estamos creyendo ya algo que no somos en términos de emprendimiento, innovación, invasión a la innovación. Me vas a hablar en abstracto, pero lo voy a contar. Por favor. Ayer nosotros venimos trabajando aquí en Palacio en una plataforma de las muchas para hacer trazabilidad y gestión de la pandemia a través de tecnología. Y tuve una oportunidad con Víctor de mostrársela a dos organismos multilaterales. Uno de ellos, una persona está en Washington y la reacción dijo, debo decirles algo, es la primera vez que veo un desarrollo igual a nivel mundial. Y como que estábamos todo el equipo de desarrollo atrás en el backstage de la llamada y empecé a ver los aplausos que manda uno por emojis ahora. Y decir, evidentemente le hicimos un gol al Real Madrid y no nos lo creíamos, hablando en términos futbolísticos. Un segundo ejemplo, ayer le presentamos a un gobierno un proyecto que tenemos en Impulsa, de un proyecto internacional que vamos a anunciar con el presidente ahorita en julio. Estoy dando noticias y todo, Pablo. Y Eso. sin querer queriendo. Y les mostramos el modelo, lo que sería el modelo para apoyar a emprendedores a abrir mercados. Y hoy recibí el feedback del embajador de ese país y dice, Ignacio, es la propuesta más sólida que hemos recibido de países de América Latina. Pero nos pasa un poco lo que pasa en eso que hablamos ahorita con Alex, en temas de autoestima social, en donde incluso a uno le dicen cosas y uno dice, ¿sabe que me están mandando gallo? Creo que estamos en ese camino en que hemos sido un país golpeado históricamente en temas sociales, hemos sido muy sólidos desde el punto de vista económico. Colombia es un país con comportamiento macroeconómico berraquísimo en 50 años en América Latina, pero creo que en temas de innovación y tecnología y sobre todo en temas de emprendimiento todavía nos falta creérnosla. Y yo pongo el ejemplo de Rappi. De pronto, más allá de que le damos duro a Rappi, que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que el día todo lo que pasa, pero pucha, que Colombia tenga un unicornio
es que Colombia tiene un unicornio. Hay países del mundo, países asiáticos que no tienen unicornios. Nosotros si queremos, puede ser que con un gol de mano, con gol en el minuto 90, fuimos campeones del mundo. Hay países que tienen estrellas. Estados Unidos tiene más estrellas, hablando de unicornios, ¿sí o no? Francia las tiene, Argentina los tiene. Pues nosotros también nos ganamos un campeonato, nos somos campeones una vez y tenemos un título mundial de emprendimiento. Eso es un poco simbólico. Gol es gol. Y gol, parce. Sí, gol es y gol. aunque hubiéramos sido campeones del mundo a punta de penaltis, Vale. como llegó Argentina a la final del Mundial del 90, que eliminó a todos los equipos con tandas de penaltis, viendo a Goicoechea tapar penaltis, pero llegó a la final. Es decir, eso es real. Y creo que ahí estamos en ese paso. Excelente, excelente. Y bueno, y eso me lleva a una pregunta porque, como sabes, este es un programa que incluye también lo que está ocurriendo en Israel, lo que está ocurriendo en Silicon Valley, y yo sé que vos sos un estudioso de los ecosistemas de innovación en el mundo. ¿Qué de lo que están haciendo esos ecosistemas en este momento nosotros vemos como lección aprendida para tener en cuenta, o incluso qué cosas de las que nosotros estamos haciendo podrían ser aprendizajes cruzados para ellos? Muy bien. Vamos a comenzar por la primera parte, Pablo, que me parece la mejor. Me ha sorprendido, nosotros todos los domingos tenemos conversación con el gobierno de Israel, con el equipo de gobierno, porque estamos aquí, digamos, trabajando en el equipo de crisis, porque la verdad es que como país se han portado supremamente bien y su tema de tecnología, pues, no es mentira. Y algo que de esos dos ecosistemas que planteas, y voy a sumar al francés, si me permites sumar uno en Europa, es que están acelerando el desarrollo de talento a pasos agigantados. Acuérdate que Israel es uno de los 3 países del mundo con más número de ingenieros por habitante. Acuérdate que los grandes unicornios y emprendimientos escalables en temas de talento están en California. Hablo de Holberton, no hablo de Coursera, o te puedo hablar de cualquier otro. Y ahí nos están cogiendo una ventaja importante y necesitamos empezar a cerrar la brecha de talento rápidamente. Cuando uno habla de los 7 factores con que se generan un ecosistema de economía digital, el número 1 es talento. Y creo que ahí particularmente nosotros debemos hacer un zoom. Tú sabes que hay muchas cifras en que nos faltan 200.000 desarrolladores. El gremio como FESOC habla de 80.000 para su sector. Independientemente de eso, cuando tú vas a buscar, Pablo, por ejemplo, un desarrollo en ambientes de blockchain, en Colombia no consigues con las manos expertos en el tema. Entonces, hablo de blockchain y puedo hablar de otras tecnologías. Entonces, ahí creo que hago un zoom. Y me voy para el séptimo factor, que es co-creación o economías. Ahí creo que estamos bien nosotros. Así como creo que nos falta el tema de talento, creo que esta iniciativa del gobierno de empezar a crear ecosistemas de emprendimiento como campus físicos, empieza a ser una apuesta muy ganadora. A mí me gustó y tuve la oportunidad de estar con el presidente en Estación F en París y no sé si alguno de ustedes tienen referencias de Sofía Antípolis en Niza, en Francia. Es el parque de innovación más antiguo de Europa, tiene 50 años. Me acuerdo porque nació el año que yo nací, en el 69. Y es un parque, para que tengas una idea, con 2.600 PhDs contratados, en donde, por ejemplo, el Centro de Innovación Mundial de Amadeus, la compañía de tecnología, la cuarta más grande del mundo, que es la que administra todas las plataformas de temas de turismo, funciona adentro, o Accenture tiene su centro de innovación allá. Y está demostrado que esos campus físicos, donde está el emprendedor, el startup, el fondo de inversión, las universidades, la tecnología, en el mismo lugar, genera espacios de desarrollo mucho más rápidos y mucho más avanzados. Nosotros culturalmente somos una cultura de contacto, somos una cultura de conversar. Y creo que estamos empezando a avanzar mucho en consolidar pequeños ecosistemas. Lo que está haciendo el Valle del Cauca con la Cámara de Comercio como eje, lo que hace Manizales más, volviéndose una ciudad digital, Manizales se volviendo una ciudad digital muy interesante, o lo que hace Barranquilla, lo que hace Connect, hablo de Ruta N, pero solo hablar de Ruta N, o lo que hace que Bogotá a través de la Cámara de Comercio, de lo que hace a través de Conel Bogotá, y empieza eso a despuntar en América Latina. Tan es así que tuviste que Financial Times destacó Bogotá como el ecosistema emergente en inversión más importante de América Latina. Y no fuimos nosotros, que conste, no fue el periódico del barrio. Entonces, creo que ahí eso es una cosa que estamos haciendo bien y que empezamos a ver que otros gobiernos empiezan a preguntarnos en temas de transferencia cómo estamos construyendo los campos. Yo diría en los dos extremos lo que hay que aprender y lo que estamos haciendo bien.
Y yo creo que en la mitad necesitamos un poco más de cultura de co-creación. Si tú vas, por ejemplo, a Silicon Valley y vas a IDEO, la compañía esta de desarrollo de prototipos, allá lo que hay es un gran ecosistema de economía colaborativa. Allá inventan y crean en Stanford nuevas metodologías después de Agile, hay muchas metodologías de trabajo colaborativo y de trabajo ágil. Y creo que ahí todavía nos falta incorporar mucho más. Y la lección de la mitad, nos toca mejorar, evidentemente los habilitadores, conectividad. Definitivamente, eso tú lo sabes, ustedes lo hablan permanentemente porque tengo la fortuna de seguirlos a todos, es el tema de conectividad. Es una gran apuesta de este gobierno, es una gran apuesta de plan de desarrollo, pero además conectividad con calidad. Nosotros necesitamos una autopista con huecos, necesitamos una autopista de 4 carriles, de carriles de vuelta, y sin conectividad, sin una gran autopista de flujo de información, no vamos a poner educación, conocimiento, trazabilidad, etc. De acuerdo. ¿Cuáles, hablabas de los factores, cuáles son los otros 5 factores? Yo sabía, qué berraco, es que Sí, pues es que necesitamos saberlo, porque entonces, ¿dónde estamos fallando? ¿O dónde estamos bien? Talento, co-creación, innovación como sistema, conectividad, temas de ciberseguridad asociados a temas de seguridad digital. Anoche dicté una conferencia esta de anoche, me acuerdo. Califico sobre 4. Califico sobre 4. Ya te lo sé. Pero no importa, pero sabes que ahora yo como emprendedor también digo, Ignacio, todo el mundo aquí está innovación, transformación. Entonces, la famosa, yo no sé si a ti también te pasa que ya la palabra reinventarse ya te está como... No la uso. O el salir de la zona de confort, o ese tipo de cosas que uno dice, yo por ejemplo estoy abrumado. Yo estoy con un lugar quieto, pagando arriendo, entonces todo el mundo dice lo digital y lo tecnológico, la innovación. ¿Con qué se come ese tema de la innovación? No tanto para el emprendedor que va a Silicon Valley, pues por supuesto, pero al colombiano hoy que estaba arrancando, que le dio por ser independiente, no sé, por labrar su propio camino, por contar su propia historia. Yo creo que si llegamos a un primer acuerdo, gracias. No usemos más la palabra reinventarnos. El que diga esa palabra lo expulsamos del Zoom. Sí, la retiré de mi vocabulario. Yo hablo más de flexibilidad, adaptación, etcétera. Yo creo que la palabra innovación se come primero con cultura. Ayer les ponía el ejemplo en un evento que tuve con agencias de innovación de América Latina y le preguntaba cuáles países de América Latina están enseñando en la primaria innovación. Voy a ir atrás. ¿A cuáles de sus hijos les hablan de innovación en el jardín? Pero vamos a ser menos arriesgados. ¿A cuáles de nuestros hijos les hablan en el bachillerato de innovación? Y si vamos a la universidad, excepto que estudie administración, ¿sí o no? Excepto que estudie algo de ingeniería, ¿a quiénes de nosotros nos enseñan curricularmente innovación fuerte? ¿Cuáles de ustedes, y hablo de nosotros tres, fuimos durante la carrera a laboratorios de innovación en donde veíamos impresiones 3D o laboratorios de blockchain o herramientas para Internet de las cosas? Entonces, para mí la innovación se come con educación. Yo creo que nosotros necesitamos, y lo he hablado mucho con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, necesitamos empezar a hablar de innovación en etapa temprana. Los países innovadores, la gran trampa que tienen es que apropian el término desde la cultura de los niños. Hacen concursos de innovación en los colegios, premian al muchacho más innovador. En la India incluso hay reconocimientos a los que fracasan en emprendimiento. Hay una cultura apropiada hacia que desde el ADN, recuerden que el cerebro se configura emocionalmente entre los 0 y los 7 años. Y es en ese momento donde nosotros recogemos neuronalmente información y terminamos configurando nuestro comportamiento. Nosotros a veces pretendemos que ninguno de nosotros oyó nada de innovación en la vida y llegamos a un trabajo y alguien creativo nos mete en un grupo de innovación y ya nos tienen que volver innovadores. No, venga, no, pongámonos serios. La innovación es un comportamiento, primero que todo, cultural. ¿Estamos de acuerdo? Diría que esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda parte, ¿cómo se come innovación? Dándole la posibilidad y volviendo a la tecnología mucho más abierta. Todavía apropiar tecnología es costoso, ustedes lo saben.
y yo creo que tenemos que generar mucho más acceso y voy a ponerte un ejemplo, Alex. Nosotros tenemos los centros de transformación digital, 24 en el país con el Ministerio de Tecnologías. El año pasado atendimos cerca de 35.000 MIPYMES y fue una revolución simplemente dándoles ERPs y CRM gratuitos. No les estoy hablando de nada de último nivel, pero eso demostró que nos tocó abrir una convocatoria para abrir centros de transformación digital de segunda generación. Entonces, ahí jugamos un papel muy importante nosotros para la segunda parte de la respuesta, es dar mucho más push para generar mecanismos de innovación mucho más asequible, sobre todo al emprendedor, como decías tú, Pablo, que me encanta. Yo no estoy hablando de los que van a Y Combinator, ni los que van a... No, qué pena, eso es el 1%, es como los jugadores que se van a jugar al Mónaco o al Real Madrid, no, el número de futbolistas que juegan allá son el 1%. Los demás son o de potrero o juegan en la B y algunos juegan en la A. Pasa igual con el emprendedor. En el emprendedor tenemos jugadores de quinta división, de cuarta división y todos son igual de válidos. Para que hayan James, tiene que haber jugadores en el potrero de octava división. Si no, no habría un proceso de fútbol. Igual pasa con el emprendimiento. Entonces creo que me sumaría, segundo, más tecnología. Y uno tercero para mí, que es muy, muy importante, es generar culturas organizacionales orientadas a la innovación. La innovación no se hace desde la obligación. No es porque yo un día se sentaban los 5 vicepresidentes y el presidente de la compañía a decir, desde mañana declaro que el webinar, el Zoom de por la tarde de los jueves, será el más innovador del mundo. No, vengan, eso no es declarativo. Eso tiene una tecnología detrás, tiene un proceso y tiene una cultura. Y yo creo que nos falta construir un poco más de cultura hacia la innovación. Esa es la parte soft. En la parte dura, yo sí creo que nos falta definitivamente mejorar nuestros currículos. En las partes de competencia más duras nos falta mucho más formación matemática. Eso pues las pruebas PISA lo han demostrado. Definitivamente tenemos que promover más carreras como ingeniería, más carreras como diseño, porque definitivamente creo que el tema de formación sigue siendo determinante. Lo otro es el resultado. Lo otro, yo apropio tecnología cuando sé que sé usarla, si a mí me dicen, yo les pregunto por qué a los que nos están viendo, oiga, ¿cuántos de ustedes han estado en un laboratorio de blockchain? El 1%. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Bueno, entonces yo me iría más por esa respuesta un poco más soft y creo que después de tener ese input ya somos apropiadores de tecnología e innovación. Estoy siendo muy filosófico, me puedo pegar un calvazo. No. Perdona, Pablo, hay una cosa. Si a ti llega Matías y te dice, si tú no le puedes dar plata a Matías, ni le puedes darle un teléfono a un amigo tuyo a Matías porque está en un emprendimiento, y solo le puedes dar 3 cursos para esa vida de emprendimiento, o 3 cosas, 3 palabras o 3 cursos, o 3 materias que debe aprender ya, ¿qué debería aprender? ¿Qué le dirías a Matías sabiendo que eso es con lo que se puede defender en la primera parte de su emprendimiento? Muy bien, lo certifico en Minecraft. Eso es pura matemática, eso es... Y hoy no te doy las estadísticas porque te daría mucha tristeza el número de niños menores de 14 años que están hoy certificados a nivel mundial en Minecraft. Uy, yo voy a certificar a mi hijo también. No, mira. ¿Se puede certificar en Minecraft? Claro, total. Y ahí hay unas certificaciones. Y tú no te alcanzas a imaginar las competencias que tienen, sobre todo por algo que es el tema espacial. O sea, el tema espacial es brutal. Y Minecraft da competencias de programación, como tú lo sabes, pero sí, da una competencia hacia el manejo. El otro día particularmente hablaba con el presidente de este tema, y decíamos que cuando él tiene un hijo contemporáneo, mi Matías, también se llama Matías, son compañeros de colegio, de hecho. Y decíamos que cuando nos vamos a jugar con ellos esos juegos, incluso algunos de ustedes, imagino que ha visto Fortnite, o lo está sufriendo el Fortnite, y yo me pongo a jugar y yo espacialmente me jodo ahí, me pierdo, espacialmente me jodo. Y yo hubiera querido tener hoy capacidades espaciales para tener más capacidad de abstracción de ideas, por lo tanto, de innovación. Primera respuesta. Segundo, lo pondría a leer historia como loco. Bueno, lo hace. Afortunadamente, no le encantan las sociales. Y a mi hijo mayor también. Mi hijo mayor es bastante humanista. Lo pondría a ser mucho más humanista. Y tercero, le pondría menos tareas desde el punto de vista de la responsabilidad. Y lo hago, de hecho, y lo invito mucho a jugar. Procuro que la relación con mi hijo se funda en el juego y no en las tareas ni en las obligaciones. El juego desarrolla una habilidad mental maravillosa. A esas 3 cosas me dedicaría.
No más preguntas, su señoría. No, Yo dejo está muy joven Minecraft usted. con mi hijo ¿Sabe que Joaquín. yo? A mi hijo le fascina la historia, quedé muy contento con usted, porque él es... Vas bien, pero te falta algo más de meter otros temas más espaciales y cuantitativos que para mí el tema matemática sigue siendo muy importante. Absolutamente, absolutamente. No, y Sí. también lo veo bien. Bueno, y eso entonces en la familia y en la educación de los hijos, pero ahorita mencionabas un tema que me parece a mí importantísimo y es en las organizaciones, la cultura de la innovación. Lo que nosotros vemos cuando vamos 2 o 3 veces al año que vamos a Silicon Valley a llevar misiones de aprendizaje, es que las compañías han logrado sacar a sus emprendedores, a sus divisiones de emprendimiento, de la burocracia, de los procesos, de todo el elefante blanco, y los han sacado y los han convertido en emprendedores realmente sin toda la burocracia y los procesos. Alguna vez el vicepresidente de una compañía del sector financiero aquí me decía, nos reunimos los vicepresidentes del grupo al comité de innovación. Y yo decía, wow, eso yo no sé si va a dar muchos frutos. Efectivamente no dio muchos frutos. Entonces, la pregunta, porque yo me los imagino diciendo, no, el decreto 43/55 no permite hacer esto y la ley tal cosa no permite lo otro. ¿Cuál es, en lo que ya has visto en otros ecosistemas y lo que estás viendo en Colombia, la fórmula para que las compañías hagan emprendimiento de manera exitosa? No jodas. Bueno, vamos a hacer un acuerdo a partir de este momento. De aquí, esa conversación nos sale a los tres. ¿Vale, Alex? Vale. Voy a hablarte un poco de mi vida anterior, porque más o menos gran parte de mi trabajo en la vida anterior tiene que ver exactamente con tu pregunta, Pablo. Y voy a contarte qué encontré. En las compañías más innovadoras encontré culturas muy resilientes frente al error. O sea, culturas donde la palabra error es una palabra que estaba apropiada a la cultura de la organización. Y a través de los errores que se cometían fuera en producción o fuera en diseño o en desarrollo de servicio, se generaban grupos de trabajo en donde de manera exhaustiva revisaban la trazabilidad del error. Nunca hablaban de la persona. Nunca hablaban de es que Pablo hizo tal cosa. No, nunca hablaban de la persona. Se supeditaban a la situación y hacían una trazabilidad, pero les digo algo, no digo la grosería, pero muy, muy, muy fuerte hacia el tema de lo que pasó y por qué pasó. Y alejaban a la persona, lo cual es muy importante porque la persona se volvía parte del análisis. Y cuando eso pasaba, se reducía en porcentajes superiores al 90% las posibilidades de que eso volviera a repetirse. Porque la compañía apropiaba perfectamente y la trazabilidad de lo que había pasado y simplemente siempre había un proceso hacia adelante. Entonces, lo primero es cultura muy fuerte frente al error. Segundo, culturas en donde la autonomía de las personas era respetada absolutamente. Muy poco jerárquicas, como ustedes se imaginan, compañías muy horizontales, en donde cada persona simplemente se le generaba una instrucción a partir de un rol y se le daba muchísima autonomía para toma de decisiones y vuelvo a lo mismo para equivocarse en ese proceso. Donde no hay error, no hay progreso. Entonces, la estructura organizacional era bastante plana. Creo que me estoy explicando ahí fácil, Pablo. Tercero, antes de apropiar tecnología, eran compañías con el why o con el por qué muy claro, que yo creo que es un tema muy importante. Somos muy orientados a comprar tecnología porque hay que comprarla y generalmente no hacemos una correlación entre el por qué y para qué. Entonces, primero preguntábamos el por qué y después de eso la tecnología se apropiaba. Desafortunadamente muchas veces sucede que va el CTO y dice, ¿para qué necesitamos esto? Para mejorar el servicio, para integrar clientes, pero no estamos parados en el why de la compañía. Son compañías que tienen supremamente claro, y eso me encanta, y es un discurso casi de la cabeza al resto de la organización, de ese why o ese propósito que tiene la compañía, ¿vale? Yo diría un cuarto elemento, porque es que cada pregunta está siendo mejor que la anterior, entonces me jodes, y son compañías que ven mucho la periferia, que más que para adentro, son empresas que tú acabas de poner el tema de las misiones que ustedes hacen hacia afuera, son compañías que están muy paradas en el entorno, que leen mucho el entorno, que son muy observadores.
hablo socialmente de su propio entorno local, pero hablo permanentemente de mirar que sí, no como pasa con muchos de nuestros trabajos, en donde cuando uno pide un viaje piensan que es gasto, y no es gasto. Muchas veces, y creo que ese tema de mirar hacia afuera es muy importante. Y noté como factor común, y hago un caso de un ejercicio que hice en Antioquia, con varias compañías de esa región, en donde las que ven hacia afuera son las que más rápido aprueban prácticas. Y la quinta, que es muy importante, yo sí creo que el tema de apropiación de metodologías ágiles está siendo un mecanismo bastante interesante, y había un factor común en donde habían lugares y espacios. Y el último, para no extenderme, aunque suena muy tonto, para mí las paredes hablan, y los diseños y la forma como los espacios se están concibiendo hacían un lugar común en las compañías. Una cosa eran las compañías de oficina independiente, y hay aquellas donde generaban el encuentro, y el encuentro generaba conversaciones, y las conversaciones generaban ideas, y las ideas generaban proyectos, y los proyectos generaban prototipos y muchas veces innovación. El tema del por qué es tremendo. Y eso muchas veces nos encontramos con las compañías de por qué hacemos lo que hacemos. Y es muy difícil llegar a esa respuesta también, porque por ahí escuchaba que en Toyota, si uno se pregunta 5 veces por qué, encuentra la razón real. A veces también cambian, por ejemplo, en entidades del gobierno, cambian constantemente, por ejemplo, los directores de ciertos programas, ciertas compañías. Entonces, ¿cómo comenzar por el por qué? Con ese círculo dorado que llaman, ¿cómo encontrar y conectarse con ese por qué? A nivel de compañías, cómo reevaluar, cuál es la primera pregunta que debemos hacernos, compañías grandes, pequeñas, individuos. Yo antes de la pregunta, lo que he procurado hacer cuando me ha tocado hacer el ejercicio es permitir que las personas que estamos en un equipo colaborativo tengan la posibilidad de hacer valer su porqué como válido. Desafortunadamente en nuestra cultura patriarcal, generalmente el porqué que vale es el de la cabeza. Entonces terminamos inconscientemente validando el porqué de alguien, porque lo dijo el presidente o un vicepresidente, Porque o un sí. gerente o sugerente. Sí, porque, bueno, gracias, sí, iba a decirlo, pero sonaba un poco antipático. Pero nosotros somos la cultura del porque sí, Alex. Es real. Es decir, al final, y yo creo que el verdadero porqué nace de la posibilidad de ver una mirada 360, y creo que eso es una primera forma de construir la pregunta de forma válida. Y la segunda, que es un método que pues, me gusta utilizar, pero no es el único, es ver el porqué a través del usuario y no a través de la oferta. Muchas veces nos paramos es, ¿por qué ofrezco lo que ofrezco? Y realmente la razón del why es lo que el usuario quiere. Es una realidad. A pesar de que tengo por ahí una diferencia con un profesor, gran amigo mío de MIT, que dice que no hay nadie más infiel que el cliente, porque cuando se quiere cambiar, se cambia y es real. Pero por alguna razón, como pasa con las parejas, el cliente nos deja. Entonces, y a veces nos deja porque no estamos parados en el porqué del cliente. Y yo pararía esos dos comentarios. Pero el cliente no siempre tiene la razón, Ignacio. Pero independientemente de la razón, es nuestra razón de ser. Entonces, entrar a validar la razón o no la razón, sigue siendo nuestra razón de ser. Es la única razón por la cual fabricamos, creamos, construimos. Y llámese cualquier tiempo. Hablo de temas sociales, hablo del que sea. Es decir, y te voy a poner ejemplo. Yo apoyo a la primera dama en la campaña de entregar mercados, en la campaña de ayudarnos a bien. Llegamos la semana pasada al municipio, uno de los más lejanos de Colombia, que está en el Bichada, ese municipio más grande del departamento. Todo nos daba razones para no llegar allá porque eran muy pocos mercados, porque logísticamente era complicado, pero ellos tenían su razón de ser en la necesidad de que pasara. Entonces, ponerse en la diatriba de filosófica de si es caprichoso o no es caprichoso, me parece que eso es un poco incluso minimizar las necesidades de ese tercero, en este caso del usuario o del cliente. Entonces, independientemente de que tengan la razón, pues es por quienes trabajamos. Entonces, por eso me paro mucho en su observación. Buenísimo. Mencionaste un tema que me parece importante, y es los retos que tenemos alrededor de los temas de talento, de las brechas de talento en nuevas tecnologías. Y me imagino que te estabas refiriendo no sé, a blockchain, a inteligencia artificial, al e-commerce,
a ciberseguridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos desde las organizaciones aportar y digamos, asociarnos con el sector público y con las universidades en más y mejores alianzas para poder cerrar esa brecha sin ese cierre de brecha nosotros pues evidentemente no vamos a poder ejecutar la estrategia de innovación que como país nos hemos planteado? Para mí hay un ejemplo maravilloso de tu pregunta, Pablo, y es lo que ha sucedido con un grupo de emprendedores que se reunieron para gestionar la franquicia de una escuela que se llama Holberton. Es una escuela de dos franceses que realmente aceleró y escaló en San Francisco. Es una escuela que ya está en Colombia, está en varias ciudades del país, ya tiene varias promociones. El usuario final, la empresa, es la que paga el proceso, es maravilloso. Y realmente lo que hicieron fue no esperar a que nosotros hiciéramos el push para generar el proyecto, sino fueron emprendedores que se reunieron para los primeros cupos. Eso fue un muy buen ejemplo. Pero para mí el mejor ejemplo tiene que ver con que nos generen más claridad en el talento que necesitan. Tú sabes que a veces es complicado, Pablo, el poder identificar realmente la demanda de talento. De pronto uno lo logra en la empresa grande a través de headhunters o talentos que hacen grandes análisis de demanda de talento, pero en la pequeña y mediana nos es complicado a veces identificar demanda de talento y creo que debemos ser más colaborativos y hablo de dos partes. De hecho, estos días hablaba con el ministro de Trabajo que tengo ganas de que trabajemos en una plataforma que nos permita tener una trazabilidad de demanda de talento del emprendedor más pequeño hasta el mediano, porque en la medida que tengamos la trazabilidad rápidamente vamos a poder tener la oferta. Pero a veces como que tenemos claro, por ejemplo, FEDSOF se reúne y nos hace la trazabilidad, pero no siempre tenemos realmente un mapa claro de esa necesidad de talento. Creo que esa necesidad de alineación, de articulación de la empresa privada, que yo sé que ha sido siempre un defensor impresionante de esa articulación, de la academia, para efectivamente darle relevancia y pertinencia a lo que está haciendo la academia y que los egresados que salgan sean realmente los que están necesitando el mercado y el sector público, me parece vital. Ya hay digamos, muy buenos adelantos por parte del gobierno. ¿Qué más se puede hacer en ese sentido para poderlo agilizar? Porque creo que ahí está el éxito de la ejecución del modelo. Nunca hemos sabido que... Me hace echarme encima un círculo que amo, que son las universidades. Pues, vengo de allá, todavía tengo la fortuna de ser profesor orgulloso de varias de ellas, porque independientemente de la locura de vida con que vivimos, al único que cuido por encima de todo son mis clases y mis alumnos, para ser coherente con lo que estoy hablando, de hecho, Pablo. Claro. Yo creo que ese círculo que tú acabas de plantear de manera tan pila, es que necesitamos universidades, hablando de metodologías ágiles, mucho más ágiles para adaptarse a la necesidad que tú planteas. Creo que el empresario está siendo bastante consciente del tema de talento. Creo que el gobierno, a través de varios de los que estamos en temas digitales, somos conscientes de talento, pero necesitamos que el sistema universitario, no solo las universidades, recoja más rápido el proceso. Y yo te voy a poner un ejemplo. Sabes que trabajé en universidades por años, fui en una escuela de negocios. Y yo me acuerdo que uno pensaba un pregrado, una maestría, y mientras que pasaba por el proceso de registro y la sacaba uno al aire, pasaban 2 años. ¿Tú sabes en 2 años lo que ese currículo valía? Era como, básicamente, tratar de vender como nuevo un carro 2017. Sí. Y es lo mismo. Y nuestro sistema un poco obsoletiza ese proceso. Y lo he dicho, lo he comentado en Ascun, en reuniones que me han invitado, lo he hablado con la ministra María Victoria, y creo que ahí, Pablo, y qué berraca comentario tan bueno que acabas de hacer, creo que hay que cerrar ese círculo con universidades que engranen más rápido, que sus currículos saquen al tiempo diseñadores, pero al tiempo les permitan la carrera tener 2 o 3 certificaciones, que los vaya habilitando y les vaya dando competencias, que les permita trabajar sin pena con esas entidades que hoy tienen oferta de programas más cortos,
porque esas entidades también agregan valor cuando una universidad la certifica. Los títulos universitarios siguen teniendo valor, olvidémonos. Es decir, tampoco vamos a llegar al extremo de decir que se vuelven obsoletos. La formación humanista, la formación de pensamiento estratégico, la formación lógica es determinante. Es determinante para una carrera, para una decisión larga de vida profesional, para formar personas con capacidades estratégicas, eso es muy importante. Pero definitivamente todavía, y estamos parados en un modelo, ustedes vieron que las universidades pasaron por un proceso de reconocimiento hacia el cambio de forma de enseñar muy compleja. Ahorita, por ejemplo, me están invitando a un seminario para que pensemos que nos quitemos la idea de que haber lanzado un Webex en una clase, ya es que estoy dando una clase virtual. Entonces, definitivamente ese gap que tú planteas, Pablo, es como el trípode. Yo creo que la empresa tiene un nivel de conciencia, el sector público, pero creo que ese sector de conciencia del sistema universitario incluso lo pueden tener, pero el mismo proceso, el mismo estatus les impide ser más ágiles. Y necesitamos un sistema universitario mucho más ágil. Yo, por ejemplo, algún día propuse a un grupo de pares que empezáramos a hacer pregrados de 3 años. Uno, para acceso más rápido al mundo laboral, y segundo, que les permitiera rápido entrar a estudios de posgrados. Y creo que ahí hay un tema importante. Obviamente es una reflexión para mí compleja, porque a veces no es la más popular, pero creo que ahí ellos pueden adaptarse mejor a ese trípode que tú planteabas. Y yo creo que lo estás poniendo en términos muy claros. Creo que ese es el futuro, porque las universidades cada vez van a tener el reto de modificar sus currículos, no para que sean programas intensivos de antes 5, como yo 5,5, 5, 4, 3, sino incluso ahora para muchos más años, pero de manera menos intensiva. Yo creo que al final la universidad se va a convertir en una membresía, en donde tú te inscribes y vas a tener educación por periodos largos de tiempo, de tal manera que estés verdaderamente actualizado, ¿no? Ahorita mencionabas que quién había visto blockchain en la universidad. Mira, yo no soy tan viejo, yo pues blockchain era un desconocido. Sí me dieron creatividad, tenía una materia de creatividad en EAFIT, pero nada de nuevas tecnologías definitivamente, ¿no? Y menos laboratorio. Digo, laboratorios asociados a esas tecnologías. Correcto, correcto. Pero será, Ignacio y Pablo, que ahí no arranca, pues ahí de pronto no está como el detalle, el mencionarlo, el verbalizarlo, porque creo que todos sí agradecemos la educación. Por ejemplo, profesores que le enseñaron a mi papá me enseñaron a mí. O sea, la profesora Inés, que le dio en primaria a él, me dio a mí. Los pregrados, como tú dices, son como bloques que jamás se mueven. Entonces, tal vez como eso que tú estás haciendo, ¿verdad? Es lo que muchos líderes deben hacer es, está demostrado que la educación necesita un reenfoque y pues lo sabemos, pero como que se mueve a pasos muy lentos. Eso por un lado. Y por ejemplo, lo que tú decías, si para mí me suma más valor certificarme en Minecraft, pero también las compañías van a valorar eso, porque las universidades de pronto se mueven lentamente, pero las compañías también están diciendo qué maestría, qué PhD tienes, y de pronto no están viendo como que una hoja de vida se debe mostrar, no sé, con habilidades, con fracasos. Por ahí escuchaba que es bueno también meter los fracasos en la hoja de vida. O sea, pero que también ese nuevo pensamiento de darse lleva a la acción. Que sabemos que la educación, como está, por lo visto, pues va a ser rudo, pues ya no funcionó, o nos demostró que no funcionó para lo que nos muestra la vida real. Las compañías también piden unas cosas que para una persona talentosa y no tenga un título, pues se cierran las puertas. Entonces, como también hay, como hacer de verdad esa autorreflexión y generar un movimiento rápido. Yo creo, Alex, que tú acabas de dar en el clavo cuando tuve la fortuna de tener la tarea de diseñar Se Emprende, como ese sistema innovador de campus de emprendimiento. En alguna reunión que tuve la oportunidad de presentar a la Junta de Impulsa, que preside nuestro presidente Duque, le decía exactamente eso. Creo que la razón de ser de los campus físicos es que se oigan permanentemente todos los actores, que la universidad tenga el oído adentro en la empresa, que la empresa tenga el oído adentro con investigadores. Yo incluso sueño, se lo planteé un día acá, que los investigadores de las universidades los sacaran corriendo a las universidades y los pusieran a investigar en cubículos dentro de las empresas dependiendo de la ciencia donde se pongan, que los fondos de inversión, yo amaría que en vez de enseñar finanzas internacionales en el séptimo semestre,
fueran fondos de inversión de emprendimiento, le echara a los chinos la historia de cómo uno puede captar puede hacer un pitch para una ronda de financiación. Y hablo de cosas tan básicas como eso. Y tú acabas de dar un punto fundamental de lo que fue el diseño de los campos de emprendimiento. Estamos muy alejados. Es que realmente estamos muy alejados. Entonces, una empresa se reúne con nosotros por un lado gremial y nos dice, mira, las preocupaciones de gremio son estos. Y nos reunimos por el lado con universidades y cada uno como que se vuelve el dolor del otro, pero no hay una confusión entre ellos de diálogo. Yo creo que uno de los grandes éxitos de ecosistemas como el de Medellín, por ejemplo, los famosos CUDE, que son estos de universidad, empresa, Estado, tiene que ver con que generan diálogos todos los lunes permanentes donde se sientan todos los de la mesa, EPM, alcaldía, gobernación, el grupo empresarial antioqueño, las demás empresas en las universidades, y se dan en la cabeza, y se generan críticas hacia afuera. Y yo creo, Alex, que necesitamos generar incluso sistemas donde nos señalemos y nos demos palo. Es decir, a veces incluso la cultura colombiana es muy poco dada a poder generar conversaciones francas y las tomamos como personales. No, aquí no hay nada personal. Pero creo que ese rol que tú acabas de decir se debe lograr por medio de generar hacia afuera espacios que permanentemente se genere ese diálogo. Yo en eso soy bastante petersengista, si se puede llamar, de Peter Senge, por allá cuando hablaba de todo lo que es cómo generar reflexión en las organizaciones y cómo demuestra en la quinta disciplina que el cambio se da a través de la reflexión. Y realmente no tenemos espacios reales de esto. A mí me encanta, por ejemplo, esto que hacemos hoy, que al final lo que estamos invitando a la gente que nos ve y nos oye es que vengan, reflexionemos de cómo es esta vaina. Y creo que falta eso, Alex. Yo creo que falta una conjunción de espacios compartidos entre todos los sectores. Es mi opinión. Así me casquen. En esa reflexión, Ignacio, yo quisiera que nos resumieras cuál es la estrategia de innovación país. Como el elevator pitch que hacen los emprendedores cuando están presentando su empresa y su emprendimiento, ¿cómo podríamos nosotros resumir para todos los que nos están escuchando y nos están viendo qué es la decisión de país en cuanto a la estrategia de emprendimiento, sabiendo que tenemos los Ruta N, los Manizales Más, etcétera, etcétera? ¿Cómo se articula todo eso? Muy bien. Primer eje. Labor del Ministerio de Tecnologías, desde la LITIC, desde la subasta al espectro y las demás herramientas, generar todos los habilitadores desde el punto de vista tecnológico para tener infraestructura, tecnológica para lograr ese propósito. Te lo voy a poner muy puntual. Sí. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se apropie del eje de acercar a las universidades a tener indicadores de investigación aplicada mucho más importantes para que la investigación se salga únicamente de carácter científico y de referenciación o vía citas y se vuelva más de laboratorio. Segundo, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo está haciendo mucho la ministra Mabel, el desarrollo de varios centros tecnológicos en todo el país que le permita también a las pequeñas y medianas empresas y micro tener laboratorios para apropiación de nuevas tecnologías. Y tercero, que hace el Ministerio muy bien, temas de innovación en áreas muy específicas para promover solución de problemas. Hablo de temas de medicina, temas agrícolas, etc. Segundo actor. Tercer actor, la Consejería de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Presidencia para hacer tema del gobierno digital. El ejemplo comienza por casa, Pablo, y no podemos seguir pidiéndole a las empresas que hagan lo que el gobierno no ha hecho, que es volverse un gobierno amigable con el ciudadano. Y eso es gobierno, GovTech o las variables que sea, desde el punto de vista de carpeta digital, de reconocimiento, de identificación, todo lo que tú sabes muy bien, que es toda la trazabilidad de lo que es un gobierno digital. Gobierno digital a lo nacional, necesitamos ciudades digitales y por eso creo que el tema de Smart Cities se vuelve un tema muy importante. Ya hay algunas ciudades en Colombia como Bucaramanga, que el alcalde Juan Carlos Cárdenas lo planteó dentro de su plan de gobierno, volver a Bucaramanga una ciudad referenciada, una ciudad inteligente, y sería el cuarto elemento. Entonces, repito, Ministerio de Tecnologías, Ministerio de Ciencia, la alta consejería en temas de gobierno tecnológico, las alcaldías y departamentos. Y venimos los otros actores. SENA, temas de talento, muy importante. El SENA es el que cierra, está mandando un rompecabezas, si me estoy explicando. Esa es la ficha del tema de talento, creo que hace un trabajo maravilloso y tienen esta gran meta de la doble titulación para generar una cultura en el estudiante de colegio que se gradúa además con la posibilidad de tener títulos del SENA para generar habilidades duras también en este proceso y el cierre de brechas digitales con la gran capilaridad que tiene el SENA, que creo que hay que aprovecharla y creo que la estamos aprovechando. Y venimos nosotros en la mitad de la conversación con dos propósitos.
Un gran acompañamiento en temas de capital, es la razón de ser de Impulsa Capital, empezar a promover la traída de mucho más capital. Tú lo sabías, Pablo, que era un déficit que teníamos en Colombia de movilizaciones de capital. En Colombia, en 11 años se han movilizado 120.000 millones únicamente de capital para emprender. No les cuento cuánto llevamos este año porque ya vamos por 10 en esa cifra en un año, porque creo que el tema de capital era muy importante, fondo de fondos, líneas de crédito, matching funds, etcétera, etcétera. Innovación para compañías, tenemos 2 programas, Next para apropiación de compañías medianas y grandes de nuevas tecnologías, 4.0, y segunda estrategia, apoyar a compañías medianas y grandes para desarrollo de spin-off y emprendimiento. Aldea, que lo conoces perfectamente, una aceleradora grande, articulada, que se vuelve un poco joya de la corona en temas de aceleración. Y por último, estrategia, la creación de esos ecosistemas o campos de emprendimiento para que todo lo que te acabo de decir esté adentro. Es decir, tú puedes encontrar la oferta del SENA o la oferta del Ministerio de Ciencias o la oferta de apps.co dentro de un solo campus, ¿vale? Y la última gran noticia es todo articulado y gestionado a través de una ley de emprendimiento que el martes siguiente le presento al presidente con todo el equipo de gobierno, porque ya llegó la hora, Pablo, que después del 2006, que fue la última ley, mostrarle al país una nueva generación de habilitadores. Hablo para apoyar fintech, nuevos recursos de capital, articular mejor el ecosistema de emprendimiento, una ley con dientes que incluso tenga algunos beneficios de carácter tributario para aquellos que invierten en innovación, en ciencia y tecnología, que es un tema muy importante. Y cerramos el tema con un complex de emprendimiento para generar una política pública robusta en los próximos años. Y para ponerle una cereza, vamos a sacar un complex de comercio electrónico para empezar a tener apuestas sectoriales importantes, porque creo que uno de los grandes negocios del futuro es el tema de comercio electrónico. Lo ha demostrado la pandemia, tú sabes que es uno de los sectores que más han crecido, y vamos a jugarnos también por apoyos sectoriales. No sé si fue muy rápido, pero la pregunta es como la patada que detienen a uno cuando uno está entrando al área, a ver si se lo bajan a uno, y no sé si alcancé a bailar la patada y entregué el gol. No, está muy bien. Alex, última pregunta. Una última pregunta. No, pues tenía varias ahí, pero hablaste durante la charla, durante esta conversación tan rica, es valorar el error, el fracaso, el equivocarnos, el exponerlo. ¿Cuál ha sido ese error? Todos tenemos una historia que contar y un fracaso que contar también. Todos tenemos un fracaso que contar. ¿Cuál es el tuyo? El error que más te ha enseñado, Ignacio, que más te ha formado. El personal, cuando por el año 2005 entré en un modelo de prepotencia como ser humano violento y rompí todas las relaciones que tenía en ese momento y me alejé de muchas personas que no era querido alejarme. Y hablo de amigos fundamentalmente porque empecé una carrera profesional muy rápida y como alguien me enseñó, pensé que era en serio. Cuando me di cuenta que nada es en serio en la vida y creo que ahí el ego o esa mala gestión del ego me jugó un papel muy preponderante. Y en lo personal, en lo profesional tuve la oportunidad después de estudiar Derecho, de haber hecho un programa de ingeniería afuera, apoyado por el ICITEX, y lamentablemente por un trabajo que me salió no acepté esa posibilidad, y soy un abogado feliz, pero me ha encantado complementar mis estudios con estudios de ingeniería. Bueno. Me jodiste, Alex. Tremendo, ¿no? Pues tremendo. Pues, chévere verte en algún momento como speaker, en tus charlas. ¿Cuándo va a ser tu próxima aparición por ahí como speaker? No, pues es que yo si quieres te mando fotos de mi agenda porque me tienen explotado en eso. Aquí porque tengo a mi equipo en el backstage molestando. Pero tú sabes que yo me dedicaba antes a ser speaker en temas de felicidad y en temas de organizaciones. Me encanta la neurociencia. Así que te prometo que cuando voy a hablar de felicidad y tecnología, tengo una conferencia muy bonita de felicidad e innovación, porque creo que uno cuando está bien innova más fácil que cuando está con miedo. Obvio. Esperamos la agenda. Miedo, entonces te invitaré que además, de verdad, eso me pasó, no porque se nos pasó la hora, pero pucha, invíteme cuando quieran porque la pasé re bueno. Gracias. Muchas gracias. Pablo, Alex, abrazo de gigante, gracias por el espacio. Abrazo, gracias. Que le vaya bien. Chao. Gracias, Alex. Chao, Pablo.